Iglesia, ¿cómo están? ¿Listos para la palabra de Dios? Pues no, ¿va? Ustedes me dicen cuando estén listos. Yo los espero. Pues quiero platicarles que tengo en mi corazón desde hace varias semanas un mensaje que es largo y que porque es largo lo voy a dividir en varias sesiones. A lo mejor el viernes continuamos, después el domingo que viene otra vez vamos a continuar. Casi casi es una serie, ¿ok? No tiene diseño, no tiene marketing, pero es una serie. Y quisiera compartir esta serie contigo porque creo que todos quisiéramos conocer la voluntad de Dios y poder hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos en algún punto pensamos, si yo supiera qué es exactamente lo que Dios quiere que haga, lo haría. ¿Sí o no? Al menos lo pensamos, que lo hagamos es otra cosa. Pero pensamos de si yo supiera si es rojo o es azul y Dios me dijera si quiere que escoja rojo o azul, y yo lo haría, si yo supiera, ¿no? Si yo entendiera con quién me debo casar, si esta es la persona indicada o no, y Dios me lo revelara, entonces lo haría. Y hay mucho que debemos de poder capturar del corazón de Dios para poder entender su voluntad, porque obviamente la voluntad de Dios está impresa en la palabra escrita, en la palabra, en la Biblia, pero esa es una voluntad muchas veces universal. Y cuando digo voluntad universal, me refiero a que en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios quiere para todos, que amemos a nuestro prójimo, que perdonemos, que no codiciemos, que no robemos, que no demos falso testimonio. Y hay una voluntad universal ahí en la palabra que todos sabemos, ¿verdad? Y en esta voluntad universal es el reflejo de su carácter, de su persona. O sea, es fácil saber ¿le gustará a Dios que le grite a mi esposa? ¿Y será su voluntad que le pegue? ¿Verdad? Y es así de, no es su voluntad, y si lo sigues haciendo te vas a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, no es hay cosas que son obvias que no es la voluntad de Dios, y hay cosas que son obvias que sí son la voluntad de Dios. Dios no quiere que robes, Dios no quiere que mientas, Dios no quiere que odies, no quiere que guardes rencor. Esa es su voluntad, es una voluntad universal. Pero hay una voluntad específica, y en la Biblia encontramos una voluntad específica para personas, ¿no? O sea, no sé, cuando Dios le dice a Elías, ve y vete a vivir junto al río Jordán, y ahí voy a enviar cuervos, y fue una voluntad específica, haz esto. Luego ve con la viuda de Sarepta, y ahí te voy a alimentar. Es una voluntad específica. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan, van a encontrar un pollino ahí, desátenlo y tráiganlo? ¿Te acuerdas? Son voluntades, son instrucciones específicas que vamos a encontrar en la Biblia. También vamos a encontrar que al joven rico le dice, ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme. Esa es una voluntad específica para ese joven. No es una voluntad universal que todos vayamos, ¿ok? Desatemos pollinos, vendamos todas nuestras posesiones. O sea, no es una voluntad universal el irnos a vivir junto a un río y ser alimentado por cuervos. Fue una voluntad específica. Vamos juntos. Y ahí está el problema. Porque está bien padre leer las historias de cómo Dios dirigió a personas, y nos encantaría ser dirigidos igual. No sé, bueno, a mí sí me gustaría ser dirigido así, exactamente qué quiere Dios que haga. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder, porque hay tantas dudas, ¿no? Hay tantos jóvenes que dicen, tengo que estudiar esta carrera, o tengo que estudiar esta otra, o no tengo que estudiar. ¿Sí o no? ¿Me caso ahorita o me espero? ¿No? ¿Es ella? ¿Y si no es ella? ¿No? Y ahí están. O sea,
Yo he visto eso en la iglesia y hay tantas dudas al respecto. Amamos a Dios, lo adoramos, queremos seguirlo, pero a veces no sabemos cuál es exactamente su voluntad. Así que cerremos nuestros ojos y oremos que Dios ayude con su espíritu a que en estas sesiones podamos conocer su voluntad y seguirla. Amén. Señor Jesús, nos acercamos a tu palabra creyendo que en ella encontramos tu corazón, creyendo que en ella entendemos tu deseo, creyendo que en tu palabra es el lugar más seguro para poder echar raíces en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu palabra hoy nos hable, nos edifique. Queremos que tu palabra hoy nos revele tu voluntad, quite toda duda, todo temor de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues a ver hasta dónde nos da tiempo hoy. ¿Ok? Pero ya te dije, vamos a continuar. Tú vas a acabar esta serie de enseñanzas sabiendo con quién te vas a casar, qué carrera estudiar, ¿no? Cómo hacerle en la vida, qué decisiones tomar. No es cierto. No les prometo nada. Si Dios quiere revelarte, pues va, ¿no? Pero vamos paso a paso. Lo primero que quisiera que leyéramos, si me permiten, voy a tratar de dar una enseñanza, ¿ok? Vamos a ver textos, vamos a abrir la Biblia, ¿ok? Entonces prepara tu libreta, prepara tu Biblia. Vamos a ir un poquito al fondo, detrás de cómo opera la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Así que quiero comenzar con Primera de Juan 2, 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Y fíjense cómo lo une aquí. Pero, no dice, pero el que es cristiano y se porta bien y va a la iglesia. No. Sino dice, pero el que hace la voluntad de Dios. Ese es el contraste, ese es la contraparte de ser arrastrado por el mundo, es hacer la voluntad de Dios. Y te fijas lo importante entonces que es hacer la voluntad de Dios, porque dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la eternidad, lo que está detrás de la eternidad para nosotros es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, caminando con Él. Tú dices, ¿cuál es la seguridad de mi salvación? Bueno, pues que creo en Jesús como mi Salvador. Muy bien, pero los demonios también creen, dice la Biblia. ¿Será que crees en Jesús pero no sigues a Jesús? ¿Será que crees en Jesús y en que Él existió? ¿Crees en que sus palabras son verdaderas pero no las sigues en verdad? Aquí dice la Biblia, no es el que dice Señor, Señor, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. No es solo oír la palabra, dice la Biblia, sino hacer la palabra. Y la seguridad que tenemos de nuestra salvación y de eternidad descansa detrás de nuestra capacidad o nuestro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios y yo estar respondiendo a ese conocimiento. O sea, estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí dice, el mundo va a pasar, sus deseos, sus pasiones van a pasar, todo va a pasar, pero los que no van a pasar, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Así que, qué importante es, por si no te vendí hace rato la serie, como que no dijiste, X, ¿no? Qué importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Saber estoy caminando. Tú te tienes que preguntar, ¿estoy caminando en el centro de la voluntad de Dios? ¿Acaso no será? Solo hay que preguntarse, ¿no será que mi vida en este momento no está apuntando al centro? ¿No está dando en el blanco? ¿No será que mis decisiones, fíjense, vamos al verso 15, ¿no será que mis decisiones están basadas en mi amor por el mundo, en mi apego a lo material? ¿No será que mis decisiones están sustentadas, descansando en mis pasiones y en mis deseos? ¿No será
que me estoy dejando llevar por los ojos, por la vida, por el mundo, por la agenda de este mundo? ¿No será que lo que estoy haciendo al final me va a llevar a la muerte y no a la eternidad? Porque está diciendo aquí que cuando amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, dice, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, te voy a decir, no puedes hacer la voluntad de Dios sin amar a Dios. Eso es lo que dice este texto. No puedes obedecer a Dios sin amarlo. Jesús dijo, si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y hay una conexión entre querer obedecer a Dios y amarlo. Pero si yo amo más al mundo, aunque se me despliegue aquí un rollo, ¿verdad? De todo un libro, se me despliegue acá un pergamino celestial, un día en una visión y ángeles vengan y me entreguen un rollo así personalmente y diga, esta es la voluntad de Dios, pam, 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 esto es lo que quiero para ti, pam, pam, pam. Aunque así fuera, aunque te entregaran un rollo y te casarás con este y le pondrás a tu hijo tal y tal, porque así pasaba, ¿verdad? Y le pondrás este nombre y lo criarás así. Hay voluntades específicas. Aunque tú supieras todo eso específicamente, conocieras la voluntad de Dios específicamente, pero tú no amas a Dios, no vas a poder obedecer esa voluntad específica. ¿Por qué? Dice este texto, porque te vas a resistir en tu corazón. Porque tu corazón va a tener un apego más fuerte. ¿Y qué va a ganar? No va a ganar. ¿Qué va a ganar en tus decisiones? Va a ganar cuál es tu pasión realmente. ¿A quién amas más? Dice aquí. Por eso dice el verso 15, no amen al mundo. Y eso es lo primero que quería decirles con respecto a la voluntad de Dios. Porque yo como pastor, a veces teniendo tiempos de consejería, ¿verdad? Y diciendo, mira, yo creo que Dios quiere esto para ti, mira, Dios esto, la palabra esto, acá y allá. Y parece como que están, no lo digo por ustedes, lo digo por otros que ya no están porque la consejería no funcionó, ¿va? No es cierto. Pero están escuchando y yo veo muchas veces una resistencia a decir, sí, ya sé que eso es lo que Dios quiere, pero no. Y presentamos argumentos, excusas. Es que mi mamá, es que lo que pasa, es que mi esposo, es que ojalá fuera tan fácil como usted lo dice, ¿verdad? Y empezamos, ¿pero por qué? Porque nuestro corazón no está ardiendo en pasión por Dios. Entonces, ¿qué dice este texto? Dice, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, no puedes amar al mundo, tienes que amarlo a Él. Eso es lo primero. Por eso el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Si no tienes eso, pues ya. O sea, ¿de qué sirve todo lo demás? Cualquier principio, valores cristianos, cómo criar a tus hijos, crianza, matrimonio feliz y talleres de acá y de allá. Aunque tengas todo el contenido cristiano, si no amas a Dios, eso es basura. Es inservible, eso todo principio, no hay valor en eso. Vamos juntos. Entonces todo comienza con nuestra pasión por Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si leemos este texto, te das cuenta que dice que podemos ser arrastrados por el mundo, por lo que vemos con nuestros ojos, lo que deseamos, las codicias de nuestro corazón. Dice, somos arrastrados. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, no puede ser una persona que vive arrastrada por todo, sino debe ser una persona plantada. Y esas dos palabras, apúntalas ahí. Arrastrado o plantado, ¿ok? Arrastrado o plantado. ¿Cómo es mi vida? ¿Me dejo arrastrar por todo o estoy plantado? Otra palabra que podríamos usar es, ¿estoy siendo seducido por el mundo? Me seduce acá, me llama la atención acá y eso me lleva a tomar decisiones, o estoy siendo convencido por el Espíritu. ¿Seducido o convencido? ¿Seducción o convicción? Apúntale ahí, por favor. ¿Seducción o convicción? Acento en la O. ¿Seducción o convicción? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Arrastrado o plantado? ¿Seducido o convencido? Ahí radica todo. Ahora, para mostrarte un poco eso, vamos a leer el famoso Salmo 1, que todos lo conocemos porque cuando queremos iniciar un plan de lectura,
empezamos Salmo 1 y lo hemos leído cada año, una y otra vez, ¿verdad? Y pum, y el Salmo 2 ya no sabemos qué dice, ¿verdad? Pero el Salmo 1 no lo sabemos. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Fíjense, dice, habla de una persona que no hace esto, que no anda de un lado a otro, ¿te das cuenta? Que no es seducida, ¿no? Sino que dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Chequen su pasión en dónde está. Fíjense que no dice, sino que es bien portado, es una persona de bien. No dice eso, dice, es una persona que ama al Señor. ¿Te das cuenta? Y en su ley medita de día y noche. No solo dice amar al Señor, sino que su vida, su día, su noche, sus pensamientos van hacia el Señor. ¿Y qué dice el verso 3? Esta persona, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Cómo es la vida de una persona que camina con Dios? Es una persona, ¿cómo? Plantada. Mira, cuando estás plantado en la convicción del Espíritu Santo, cuando estás plantado en la verdad, cuando estás plantado en la voluntad de Dios y te plantas, porque yo sé de eso, a mí algunas personas me dicen que puedo ser muy terco cuando se me mete algo de que Dios me mostró algo y se acabó y me planto ahí, porque yo he aprendido a estar plantado aunque me vea tonto, aunque me vea terco. Yo digo, esto es lo que Dios quiere y esto vamos a hacer y esto voy a hacer y esta es mi decisión, porque el Señor ha mostrado su voluntad a mi vida. Una persona plantada, dice, entonces se planta en la verdad, se planta en la palabra, se planta en la voluntad de Dios, y entonces es una persona que está junto a corrientes de agua. ¿Y qué pasa? Dice, vas a dar fruto, no te vas a marchitar y todo lo que hagas, el Señor te va a hacer prosperar. ¿Cuántos quieren eso? Muy bien, ¿verdad? Pero fíjense la contraparte, verso 4. No así los impíos, que son como ¿qué? Como paja que se lleva el viento, como arrastrados. Son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Está diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El camino de los impíos, dice, va a perecer, va a desaparecer, junto con todo lo que amó, pero el que se planta en la voluntad de Dios va a permanecer. Ahora, te voy a decir algo. La esencia de un discípulo, o lo que Jesús busca de un discípulo, es su permanencia. La Biblia dice que si permanecemos en Jesús y su palabra permanece en nosotros, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Un verdadero discípulo no es el que va a la iglesia, sino el que permanece plantado en ella. Ah, ¿verdad? Ah, sí. Ahí lo voy a dejar. Permanecer plantado. Un verdadero discípulo es el que oye y hace y obedece, el que hace la voluntad de Dios. El Señor busca de tu vida permanencia. ¿Lo ves conmigo? Plantados, dice la Biblia, en la casa del Señor prosperaremos. Entonces fíjate, a veces pensamos ¿cuál es el secreto del éxito? Y buscamos, ¿verdad? Aquí principios, porque nos gustan los atajos. Sí nos gustan los atajos. Estar plantado lleva tiempo echar raíces. Lleva tiempo, ¿verdad? Agarrarle la onda a la iglesia. ¿Sí o no? Lleva tiempo agarrarle cariño a muchos aquí. Pero yo te digo, ya con unos 2, 3 años yo ya empecé a amar a algunos de ustedes. Ya les empecé a agarrar como el chiste a decir, me cae bien, ¿no? Entonces espérate, falta. Lleva tiempo, es broma, ¿ok? Pero lleva tiempo. Ser plantado requiere proceso, requiere profundidad. Ser plantado es no me muevo, ¿ok? Pero nos gustan los atajos. No nos gusta estar plantados, nos gusta ser arrastrados. Ya me llamó la atención acá, hoy me siento mal, mejor hoy siento esto, hoy no siento esto, hoy no siento aquello, y somos personas arrastradas y
seducidas por el mundo, pero no plantadas. Y ese es el grave problema. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque ¿de qué serviría decir, Señor, quiero conocer tu voluntad, si al final no tengo el corazón plantado en él? ¿De qué serviría conocer la voluntad de Dios si no puedo hacerla? Dice la Biblia, es peor. Es peor cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Mejor sería no saberlo. Así que, si tú estás listo para obedecer a Dios, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Pero si no estás listo para obedecer a Dios, qué mal. Porque vas a oír la palabra, el Espíritu va a tratar de convencerte y si te resistes e insistes en seguir tus propios caminos, dice, perecerás. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Ahora, ya aprendimos, entonces no queremos ser personas seducidas, sino convencidas por Dios. Y déjame mostrarte cómo funciona esto, porque el mundo seduce, pero el Espíritu convence. ¿Okay? Y entonces, déjame mostrarte un poco de Biblia aquí, de cómo opera el Espíritu Santo para ayudarnos a ser personas plantadas, convencidas, para dejar de ser arrastrados y seducidos. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Fíjense, voy a empezar con Juan, capítulo 16, verso 8. Juan, capítulo 16, verso 8. Habla del Espíritu Santo. Está hablando Jesús de la promesa del Espíritu Santo. Y dice, cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá. ¿De qué va a convencer al mundo? De pecado, de justicia y de juicio. Hay una labor primaria del Espíritu Santo en nosotros y es convencernos. Que hay una convicción en nuestro corazón para que nada nos mueva. Fíjense, ¿qué hace el Espíritu Santo? Primero te va a convencer de que hay pecado en nuestras vidas. Nos va a convencer de pecado. Estoy mal, si sigo así voy a perecer, así que lo necesito a Él. Esa básicamente es la convicción de no me puedo sostener por mi propia fuerza, lo necesito a Él. La convicción de pecado no es igual, ojo, no es igual a la acusación del diablo. El diablo es un acusador. Es muy diferente sentirte señalado por el diablo y acusado, porque la acusación del diablo va a provocar culpa. Y la culpa va a provocar que no florezcas nunca en la vida, en nada. Tú debes de saber, Dios no viene, el Espíritu no viene a señalar tu pecado para hacerte sentir culpable. El Espíritu Santo viene a convencerte de tu pecado para poder salvarte de él. ¿Ok? El Señor no tiene, muchos dicen el dedo acusador de Dios es así de no, el dedo acusador es el del diablo. ¿Ok? Si alguna vez has sentido el dedo acusador, es el diablo. ¿Ok? Dios no viene a acusarte de tu pecado, viene a convencerte, es muy diferente. Y la convicción del Espíritu provoca, te voy a decir, no culpa, sino arrepentimiento. Cuando es el Espíritu Santo convenciéndote de algo que está mal en ti, tú lo primero que vas a querer hacer es arrepentirte. Pero cuando es la acusación y viene el diablo y dice, eres esto, eres lo otro, y lo primero que vas a querer hacer es justificarte. Y esa es otra historia, no me voy a desviar. Entonces el Espíritu viene y hace una obra de convencimiento, crea convicción. Te voy a decir, iglesia, nosotros debemos vivir como personas de convicción. ¿Para qué? Para que la seducción del mundo no nos atrape. Los convencidos por el Espíritu no son seducidos por el mundo. Piensa en esta figura de un árbol plantado, se mueve. Piensa en esta figura de esta casa sobre la roca, vienen ríos, vientos, todo golpea, pero la casa permanece. ¿Okay? Eso es la idea de ser un discípulo de Jesús, alguien convencido, que vive con convicciones y no por seducciones. Luego voy a Romanos 8, 16. Y dice, nuevamente hablando del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, fíjense qué dice que hace el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí va otra obra del Espíritu. La primera fue convencernos del pecado, pero la segunda es
dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. De que, miren, si el espíritu solo nos convenciera del pecado, de que estamos mal, pero no diera testimonio de que aún en nuestra maldad podemos ser salvados, amados, recibidos por Dios, por medio de la sangre de Jesús, por supuesto. Si el Espíritu no diera testimonio de eso, todo se quedaría en una obra incompleta. ¿Okay? Pero la obra completa de Dios en nosotros es: eres un pecador, pero te amo y quiero transformarte. Y quiero que seas mi hijo, ven a casa, vuelve a mí. ¿Sí o no? Ese es el mensaje del Evangelio. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Arrepiéntanse y serán salvos, ¿verdad? Ese es el mensaje del Evangelio. Pero esto no ocurre por nuestra capacidad de entender que somos pecadores, sino por el Espíritu convenciéndonos. Y el sabernos, dice, el tener un testimonio de Dios me ama, soy hijo de Dios, Él quiere estar conmigo, Él me busca con anhelo, Él tiene una pasión por mí. Toda esa información no es nada más algo que aprendes, sino es algo que el Espíritu te revela. Y entonces quedas, ¿qué? Otra vez convencido, otra vez plantado en algo. ¿Sabes qué importante es este testimonio del Espíritu? Para los días malos, para los días de lluvia, ¿verdad? Para los días de prueba, para los días donde no se ve claro nada, para que tú no dudes de Dios o te quejes de Él o lo niegues incluso. Cuando hay un testimonio de tu espíritu, tú no te levantas en un día malo y dices, Dios, ¿dónde está? Tú te levantas en un día malo y dices, el Señor, hay un testimonio, el Señor me ama. Hay un testimonio de Él es bueno. ¿Te das cuenta? Pase lo que pase, el Señor es bueno y tiene buenos planes para mi vida. Pase lo que pase, aunque pase por el peligro, por el fuego, por el hambre, por la espada, todo dice, en todo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque estamos plantados. ¿En qué? En convicciones. ¿En qué? En un testimonio firme del Espíritu en nosotros. Iglesia, la madurez del cristiano tiene mucho que ver con su capacidad de mantenerse firme a pesar de las adversidades. Y tú dices, ¿cómo un discípulo puede permanecer firme a pesar de que pierda todo el mundo? Y esta es la respuesta, pues está plantado. No en ideas, no en filosofías, no en sentimientos, no en emociones, no en circunstancias, nada lo mueve, porque no es una persona seducida ni arrastrada, sino convencida con el testimonio firme del Espíritu Santo. Y así que a esa persona la vas a ver aquí siempre. A esa persona la vas a ver en ánimo siempre, la vas a ver adorando siempre, día y noche, orando, buscando al Señor siempre, día y noche, sí, incansablemente. Como dijo Jesús, solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Vamos juntos. Pero no solo eso, dice Juan 14:26. Habla más acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no la armamos sin el Espíritu Santo. La verdad, o sea, Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen, pero no se vayan sin el Espíritu Santo. ¿Verdad? Fíjense entonces qué más hace. Dice, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ahora viene otra cosa, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Wow. Ahora vemos al Espíritu Santo como un maestro, como alguien que nos guía, como alguien que nos enseña, como alguien que nos recuerda todas las cosas, porque somos olvidadizos, ¿verdad? Se nos va la onda. O sea, ahorita estás escuchando este mensaje y tú dices, sí, cierto, sí, y esto y aquello, y ya tantito vas por una empanada a la cocina y ya se te olvidó. O sea, ya dices, ¿de qué fue la predicación? Y dices, ¿verdad que sí? Pero dice, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a recordar. Y cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, vamos a vivir como personas instruidas por el Espíritu. Y te fijas otra vez, soy instruido en el Espíritu, no seducido por el mundo.
Tengo un testimonio del Espíritu. No soy arrastrado por las cosas del mundo. Tengo una convicción del Espíritu, así que no me doy a la seducción del mundo. Así que al final, ¿qué soy? Una persona que permanece. El mundo pasa, sus deseos, pero el que ¿qué? Permanece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ya se nos va antojando más hacer la voluntad de Dios, ser personas plantadas. ¿Cuántos no ya se cansaron de ser arrastrados por todo? ¿Sí o no? Y es así de ya, o sea, estoy harto de que tantito me va mal en algo y ya me desanimé. Estoy harto de que tantito como que en la iglesia me sentí como que no le echó suficiente salsa a mi empanada y lo siento personal porque vi claramente cómo a otra persona le echó más salsa, ¿verdad? Y nos reímos, pero es cierto, ¿eh? ¿De dónde yo saco los ejemplos y no de aquí? Entonces, ya estamos cansados. Yo creo que todos estamos cansados de ser personas arrastradas por todo. Pero te voy a decir algo. Hay un peligro aquí. El peligro es que el diablo es el que opera del otro lado. O sea, el espíritu opera en la convicción, en el testimonio, en la instrucción, ¿verdad? Pero el diablo va a operar en la seducción, ¿verdad? El diablo va a estar también haciendo su chamba, seduciéndote. ¿Te das cuenta cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? Dice la Biblia que una de las tentaciones fue que en un momento le mostró todos los reinos del mundo. Ahora, chequen esto solo es entre paréntesis, no es el tema, pero ¿cómo el diablo le mostró todos los reinos del mundo? Fue una visión en el espíritu, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O cómo le mostró? O díganme ustedes cómo le mostró. Fue en el espíritu le mostró. Cuando dice lo llevó al pináculo del templo, ¿cómo fue? En el espíritu también. Ok. ¿Sí, iglesia? ¿Verdad que sí? Fue en el espíritu. Toda esta seducción fue en el espíritu. Por tanto, yo te voy a decir, como bien dijo el apóstol Pablo, no crean a toda visión. No crean a todo maestro o ángel o lo que sea. Dice, no, permanezcan plantados en el escrito está. Porque cuando la visión no es clara, la Biblia sigue siendo clara. Amén. Cuando la palabra profética no es clara, la palabra profética más segura es clara, la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Así que aunque no todas las visiones que tienes vienen de Dios. Amén, iglesia. Hay que aprender a distinguir eso. Jesús lo distinguió. Viene el diablo, le muestra en un momento en el espíritu todos los reinos del mundo y lo seduce. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Hay una seducción de, te doy todo el mundo, pero dame tu alma. Y obviamente Jesús es el maestro que después enseñó, ¿y de qué serviría ganar todo el mundo y perder el alma? Es un trueque muy malo, muy tonto, no lo hagas. Así que Jesús es seducido por el diablo y te voy a decir, si el diablo hizo su chamba para seducir a Jesús y decirle, te doy todo el mundo, ¿qué quieres? ¿Fama? ¿Qué quieres? ¿Poder? ¿Qué quieres? ¿Reconocimiento? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Mujeres? ¿Qué quieres? ¿Lo quieres todo? Tenlo todo, pero dame tu alma. Ahora, suena como tétrico, como llamero, si se me aparece el diablo y me ofrece todo, le voy a decir que sí, pero la realidad es que la seducción del diablo es muy astuta, muy sigilosa, muy serpentuda. ¿Okay? Es serpentuosa. ¿Okay? Es una palabra, apúntenla, es nueva. Y la serpenticidad del diablo, apunten esa, es nueva también. No debe seducirnos ni engañarnos. Entonces, Jesús fue seducido, pero Jesús dijo, escrito está, al Señor
Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está plantado en una convicción, en una verdad. Yo les digo esto, ¿le llamó la atención eso? En la carne sí, porque dice que fue tentado. En la carne pudo ser llamativo, pero él se mantuvo firme en la palabra de verdad. Así que este es el problema, iglesia. Vamos a ser seducidos por el diablo también. Entonces, o bien vives arrastrado y seducido por el diablo y el mundo, o bien eres convencido por el Espíritu Santo. Son dos clases de vida. Y dice la Biblia que cuando somos guiados por el Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Pero que cuando somos seducidos por el mundo, dice, el amor del Padre no está en nosotros. Es muy claro. Ahora voy a una parte aquí en medio a decir que a veces hay personas que son seducidas por el mundo y luego tergiversan la palabra de Dios para que la palabra de Dios apruebe sus deseos y de alguna forma están parados entre la seducción y la convicción del Espíritu o tibios, ni en un lado ni en otro, ¿no? Porque es como que sí, ya sé que Dios, y sí, ya sé que esto, ya sé que la palabra, ya sé que lámpara es a mis pies, ya sé que Jehová es mi pastor, y ya sé ver esos textos, pero es que yo quiero esto, es que Dios quiere esto, es que Dios quiere este éxito para mí, ¿verdad? Y es así de seguro. ¿No? Y estamos entre un reino y otro, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero dice la Biblia que estos son los peores, los que están en medio. Estos son los peores, porque los que están bien perdidos, como el hijo pródigo, perdidísimo. Y ya cuando llegó y tocó fondo dijo, qué tonto soy, ¿qué estoy haciendo? Volveré a casa de mi padre. Y volvió, arrepentimiento, fue convencido por el Espíritu. Y fue convencido por el Espíritu de su pecado, recibió un testimonio de, tengo un padre, tengo una casa, ¿verdad? Voy a regresar. Y regresan, los perdidos, es fácil que regresen a casa, pero los tibios viven engañándose a sí mismos de que están en casa, pero están fuera de casa. De que son de Cristo, pero no siguen a Cristo. Y esa tibieza es la peor, porque entonces no eres ni convencido por el Espíritu, ni bien seducido por el mundo, sino que estás en un punto ahí medio que se llama autoengaño. Y ahí cuando el diablo ya tiene a alguien, fíjense, porque el diablo sabe esto. Aquí vamos a desenmascararlo. Ahorita el diablo está así de, rayos, ¿no? Así de, santos cielos, ¿no? Pero él no dice santos cielos, dice otra cosa, ¿no? Entonces, cuando el diablo sabe que tiene a alguien bien seducido, distraído por el mundo, ¿okay? que lo tiene atrapado en el pecado, en el dinero, en el sexo, en la lujuria, en las pasiones, todo eso. Él sabe que todavía no los tiene por completo. Él sabe del amor de Dios. Él sabe de la salvación de Jesús. Él sabe esas cosas. Sabe que de un día a otro, pum, el Señor puede venir y quitarle lo que le pertenece. ¿Verdad que sí? Nosotros somos una muestra de eso. Estábamos un día atrapados, pero un día fuimos convencidos por el Espíritu y aquí estamos. Pero el diablo sabe que cuando alguien ya no está completamente seducido, sino que está en el punto medio del autoengaño, casi que esos ya los tienen un 95%. Ya los tiene muy atrapados. El autoengaño, te voy a decir, el autoengaño a veces es más peligroso que la seducción del diablo. ¿Verdad que sí? Por eso la Biblia dice, no se engañen. No se engañen. No digan, estoy en Cristo, cuando dice la Biblia, mejor revisen bien si de verdad están en Cristo, dice la Biblia. Fíjense bien si puedes testificar y dar fe de que tu vida con Jesús de verdad está floreciendo, pero si estás en un punto medio, yo te digo, estás en peligro. Si estás totalmente atrapado, yo te digo, hay esperanza. El Señor te ama, te quiere salvar. Si estás en un punto medio, de todas formas te digo, hay esperanza.
pero igual es necesario arrepentirse. Y tienes que despojarte de todo, como cuando el apóstol Pablo, que era una de estas personas que podría haber estado en un punto medio, porque él entendía que, él creía que estaba siguiendo a Dios, pero en realidad estaba persiguiendo a Jesús, ¿te acuerdas? Y en medio de esa persecución hacia contra Jesús, Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Y él es convencido por el Espíritu y es despertado todavía. Así que sí hay una oportunidad de salir de ese punto medio. Y por eso Pablo decía, por causa de Cristo me he despojado de todo lo demás y todo lo que creía saber, toda mi religión, mi conocimiento, mi preparación, la tengo por basura con tal de seguir conociendo a Cristo Jesús. Él no usó todo su historial cristiano, escúchame esto, no usó todo su historial cristiano para poder traerlo a Dios como un recurso de presentar su inocencia, de presentarse inocente, sino todo su historial cristiano, mejor él lo arrojó al altar como un sacrificio y dijo, sálvame, te necesito. Mi recurso de inocencia es tu sangre, no mi religión. Mi recurso de presentarme inocente, mi testimonio de presentarme inocente no es el testimonio de cómo ha sido mi vida, sino el testimonio de Cristo en mi vida. Él entendió estas cosas y fue salvo. Así que sí, hay salvación para todos, pero iglesia, necesitamos entender que estamos en peligro constante. Que la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Que el diablo quiere atraparte, quiere seducirte, quiere que cometas errores, quiere que des pasos en falso. Fíjense que he visto cómo personas que Dios empieza a usar o empieza a levantar, se empieza a revelar a sus vidas y empiezan a despegar en el espíritu y tú dices, van con todo y yo ya sé, ahí se los dejo para que anden a las vivas y sepan que es cierto. Yo ya sé, cuando alguien empieza así, fum, 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 ya nada más estoy esperando así como de el trancazo de el contraataque del enemigo, de meterle, no una gran caída, sino a veces de meterle una decisión, 2 grados a la izquierda nada más. ¿Sí me explico? Una decisión no tan mala, ¿verdad? Me ofrecieron esto, o conocí a aquella persona, o me gusta aquí, cualquier cosa. Cualquier cosa como de, el diablo sabe lo que te puede seducir y distraer y lo mete. Y entonces, de pronto, qué curioso que a veces pasa, y ten cuidado con esto, que tú quieres todo con Jesús y dices, todo Jesús, todo por Jesús, aquí estoy Jesús. Y de pronto se te presenta la oportunidad de oro, la que siempre quisiste. Y adiós, y va para abajo. Oh, sí, ¿cuántos conocen esas historias? ¿Verdad? Va para abajo así de, ¿y qué pasó? Estaba con todo con Dios. Nada, es que le ofrecieron ahí una chambita acá, y pues ya. Esa es la historia. Es que le ofrecían más sueldo y pues no lo consultó con Dios, no lo consultó con la palabra, con la oración, con el Espíritu, sino fue ¿qué? Arrastrado. Iglesia, les voy a decir, aún las cosas buenas que se nos presentan en la vida no pueden no ser buenas. Pueden ser un intento de seducción y de arrastrarnos al error para distraernos del llamado que Dios nos está haciendo. ¿Verdad que sí? No llames a toda oportunidad que viene de Dios. Es que es buena, es que es mejor. Y es así de, ten cuidado. Tú tienes que, y por eso vamos a tener esta serie, no se preocupen. No se preocupen, nos vemos el viernes, 7:30, los invito. Vamos a aprender más acerca de cómo el Señor nos dirige nuestros pasos para no estar haciendo tonterías en la vida. ¿Verdad? Y nos dice, es por aquí, es por aquí, es por aquí. El Señor hace eso, el Señor hace eso. Así que sí, estamos en peligro constante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser personas plantadas firmemente en la palabra de Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios,
para que no nos seduzca nada. Amén. Yo les voy a decir, voy a ir terminando, les voy a decir esto, que yo estoy consciente de algo, estoy consciente que cuando vas caminando con Jesús llegas a puntos en tu vida como de estabilidad, ¿ok? Porque Jesús es estabilidad también. Es un llamado peligroso, ¿sí? Ven, sígueme, deja todo atrás. Es un llamado peligroso pero estable. Ojo, es un llamado peligroso pero estable. Entonces Jesús, si tú sigues a Jesús, te voy a decir, vas encontrando estabilidad. Si tú sigues a Jesús fielmente, vas a ir construyendo. Por ejemplo, si tú tienes un hogar, vas a ir encontrando estabilidad en tu hogar. Si tú sigues a Jesús fielmente, si algo se va a ver reflejado en tu vida es precisamente eso, estoy plantado. Estoy plantado. Como de que, no sé si ustedes, o sea, lo pongo como un ejercicio. No sé si ustedes piensen y estén orando por mí en la semana. A lo mejor, esperen, dicen, no, yo sí oro por usted, pastores. Sí, gracias, sí. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Pero que estés orando, Señor, no, ay, que el pastor, por favor, no vaya a ser que no vaya a la iglesia el domingo. No, ay, Señor, ay. Y entres a la iglesia y digas, así llegó, ay, gloria a Dios, aquí está. ¿Verdad? Sí vino porque, ay, qué bueno, Señor, que no lo tentó el diablo y se fue, ¿verdad? O sea, yo creo que nadie está pensando que el pastor, ¿verdad que sí? Un día le amaneció con el pie izquierdo y no va a venir, ¿verdad? No pensamos, y pongo pastor, pero a veces piensas en personas acá de la iglesia, y yo pienso en muchas personas de la iglesia que les amanezca un perro miándoles ahí, que se metió a su casa, no van a decir, ay, ya no voy a ir o sea, yo sé de personas que se van a limpiar los miados, ¿verdad? Y van a hacerse un lado y van a estar aquí porque están plantados. Yo sé que hay personas aquí que yo llego y no estoy pensando, ay, ojalá, ¿verdad? Dios quiera. No, ya sé que van a estar. Esa clase de fidelidad y permanencia es la que busca el Señor. Que tú seas una persona plantada, una persona de fidelidad, una persona que camina en Él y que no se deja arrastrar por nada. Esa es la madurez a la que el Señor nos quiere llevar. Y para que tú llegues a esa madurez, sí necesitamos poder entrar en la agenda de Dios y plantarnos ahí y decir, el mundo pasa, las oportunidades del mundo pasan. Que este proyecto, todo pasa, todo pasa, pero yo voy a permanecer en la agenda de Dios, en la voluntad de Dios. Quiero leerte esto y cerrar. Dice la Biblia en Mateo 24, verso 36, habla del día en que Cristo regrese. Y dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, arrastrados. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjense el verso 38. Dice, en aquellos días estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, ¿no? O sea, dándose en matrimonio es como comprometiéndose, ¿verdad? Dando anillos, ¿va? No es pecado, ¿ok? No es pecado casarse tampoco. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, estas personas estaban dormidas, estaban en su agenda. Por tanto, no entendieron que el día estaba cerca. No entendieron que Cristo venía. Ahora lo paso a la iglesia. Cuando estamos simplemente en nuestra agenda, arrastrados por las oportunidades del mundo, arrastrados por todos los deseos del mundo, dice, puede ser que un día
día te des cuenta que al final no estabas en la agenda de Dios y te sorprenda aquel día. Casándose, dándose en casamiento. No habla particularmente de casarse está mal. Habla de por qué estabas tan distraído que te enfocaste en las cosas que no debías enfocarte, en un tiempo en el que se demandaba de ti estar alerta, orando y velando. ¿Por qué entraste a otra agenda? Y yo te voy a decir qué significa eso. Significa a veces las cosas buenas como casarse, comer, beber, a veces esas cosas nos sacan del propósito y a veces necesitamos tomar decisiones y parar y decir, sí, puede ser de parte de Dios, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios y estar en sus tiempos precisos. ¿Qué les parece eso? Como de sí puede ser bueno, sí. Porque miren, ahí les va un ejemplo rápido, ya el viernes le seguimos. Puede ser de una persona seducida, me gusta mucho. Me gusta mucho a mí esta persona, pastor. Mire, sus ojos, su aroma, ¿no? Y es como el rocío de Hermón que no sé qué, ¿no? No sé. Y empezamos a meterle acá Biblia y todo. Y qué bueno que te guste alguien para casarte. Qué bueno. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero tú no vives por seducción. Porque de que te guste de que te guste la gente, ¿verdad? Pues te puede gustar medio mundo, ¿verdad que sí? Pero qué peligroso es. Qué peligroso es. No es la que te gusta. Es la que es la voluntad de Dios. La pregunta no es cuánto te gusta y bla, bla, bla. Y cuánto, no, es que no es química. No es la química, no es me gusta, no es sus ojos. Es porque yo no soy una persona de seducción, sino de convicción. Y más allá de que te guste, porque sí te debe gustar, ¿va? Sería buena idea. Pero más allá de que te guste y estoy convencido por el Espíritu Santo de que esta es la persona para mí. ¿Sabes por qué? Deberías vivir por convicción y no seducción. Porque como dice la canción, no la busques muy bonita, porque de grande se le quita, ¿verdad? Así dice, yo solo estoy citando lo que los poetas han dicho. No es, porque eso se va y es verdad. Eso al final sale sobrando. Y lo que vas a necesitar es estar convencido de que esa persona con la que te casaste, a pesar de sus pecados, defectos y todas las cosas que vas a atravesar con tu pareja, tú vas a ser una persona de convicción pero yo voy a amar a esta persona. ¿Qué les parece? Porque un día ya no vas a sentir mariposas, porque un día cuando despiertes vas a ver la realidad. No, un día le vas a ver ya así como que todo sin disfraz y vas a decir, ¿no? Un día le vas a ver el carácter, un día lo vas a ver enojado. Y entonces ya no va a ser el ser seducido de cuánto te gusta a alguien, no te va a alcanzar para amarlo hasta el final. Por eso, iglesia, ese es un ejemplo de todo lo que hagamos. Debemos hacerlo no como quien se deja arrastrar, sino como quien es dirigido específicamente y fielmente por el Espíritu Santo. Esas personas que se plantan son dirigidas, convencidas, instruidas por el Espíritu. Dice, esas son las que van a hacer la voluntad de Dios y esas son las que van a permanecer para siempre. Amén. Oremos juntos. Señor, ¿cuánto necesitamos conocer tu voluntad, conocer tu corazón? Señor, seducción hay mucha, oportunidades hay muchas, planes, proyectos hay muchos, voces hay muchas, pero queremos ser los que siguen tu voz, queremos ser los que siguen tu instrucción,
Queremos ser los que siguen la convicción del Espíritu Santo, para no ser arrastrados como la paja, sino estar plantados como junto a corrientes de aguas, que damos fruto, prosperamos en todo, porque permanecemos en la verdad, permanecemos en ti, permanecemos en tu voluntad. Señor, perdónanos si hemos vivido como arrastrados, si hemos sido personas llevadas de un lado a otro y no terminamos por edificar lo que tú nos llamas a edificar. Perdona nuestra inestabilidad. Perdónanos, Señor, porque en los días malos flaqueamos en nuestra fe. Perdónanos porque en los días difíciles a veces hemos hasta negado tu nombre. Perdónanos por esa inestabilidad. Ya no queremos, Señor, esa clase de vida. Hoy entendemos que debemos ser personas firmes, plantadas, Señor, plantadas. Así que, Señor, por favor, revélanos más de ti, más de tu voluntad, porque queremos conocerla para seguirla, Señor. Hay muchos aquí, Señor, que tienen duda de qué decisiones tomar, qué pasos dar. Tú sabes, Señor, todas las cosas que podrían resultar en ser arrastrados al error. Así que ayúdanos, Señor, a ser sabios para no ser arrastrados o vivir en un autoengaño, creyendo que cosas vienen de ti cuando no son de ti, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones que vienen de tu corazón y honran tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.